audio de esas entrevistas, así que gracias. Espectacular. Gente buena, gente importante de este país. Sí. Yo vi en este lugar público esta familia lidiando con la situación de lo que parecía ser, cuando lo vi, parecía ser una situación de salud mental de uno de los miembros de esa familia. Entonces, este caballero de repente, pues como que perdió la memoria. Entonces, y comenzó a actuar de manera poco usual. Y yo rápidamente me di cuenta, pues soy muy observador y dije, aquí creo que está pasando algo como eso. Estaban cerca de mí y en algún momento uno de estos hijos se me acerca como con miedo. A pesar de que la situación no era no lucía de peligro, no lucía que la persona se iba a poner agresiva, pero me hace la salvedad, me dice, es que él tiene una condición y de momento pues se desconecta y ya mismo regresa. Parecía como si lo estuvieran cuidando de que no pasara algo, que quizás se pusiera agresivo o algo así, pero eso no sucedió. Lo que sí vi que fue que ese hijo y toda la familia en aquel lugar se pusieron muy intensos. A la misma vez que se veía que estaban haciendo un intento tremendo por mantener integrado a ese miembro de la familia a las actividades cotidianas. Entonces yo me ponía a reflexionar y decía, wow, qué cosa más difícil debe ser para una familia tratar de ayudar a un familiar, ¿verdad? Valga redundancia, que tiene una situación de salud mental tal vez, ¿verdad? Y que a la misma vez no quieren que pierda contacto con la vida y con ellos como familia. O sea, porque tal vez tuvieran de hecho la oportunidad de decir, bueno, déjalo en la casa. Pero qué difícil será para los familiares. Y bueno, algunos tal vez de hecho no pudieran salir con su familiar a la calle y lo tienen en la casa, y eso debe ser más duro todavía, ¿no? No sé si puede ser una buena oportunidad esta historia que les cuento para que familiares precisamente puedan comunicarse con nosotros y contarnos cómo trabajan el asunto. No somos expertos, ¿verdad?, en los temas de salud mental. Ahorita hablamos con nuestra amiga Liz Millán, que es la gente que sabe, pero sí puede servir este espacio para que ustedes se puedan desahogar. Cantidad de familias trabajan con este tipo de situación con algún familiar que puede ser mayor o que puede ser un niño. Hay gente que en el caso de que cuando salen a la calle hay gente que no comprende, ¿no? Pero sí habemos algunos que comprendemos y sentimos empatía, ¿verdad? Y yo lo vi tan tenso, tú sabes, que me daba pena, pero a la misma vez decía, pero qué chévere que están intentando mantener a ese familiar, a pesar de su situación, unidos integrado exactamente a la familia y al mundo y a la vida diaria, ¿no? Pero qué duro. Y me causaba, ¿verdad?, tristeza. Yo creo que las muestras de amor más grandes se dan cuando precisamente este tipo de situación existe en la familia, y en aras a expresar ese amor, cuando la familia hace equipo, integran y sacan a pasear a estos miembros de la familia que en circunstancias diferentes tal vez se tratarían de otra manera o se haría lo indecible, ¿verdad?, para en algunos casos extremos, para que los demás no vean esa otra parte de la familia o a ese miembro de la familia, porque se dan casos extremos como esos, ¿no? Todo, sí. Yo quiero quitarme el sombrero en esta mañana ante todas las familias que tienen esos retos de algún miembro de la familia. En algunos casos son hijos, en otros casos son padres, ¿verdad?, que por alguna razón en el proceso se enfermaron, perdieron contacto con la realidad, pero que hacen lo indecible para mantenerlos integrados. Antes del COVID yo admiraba mucho y admiro ya estas familias, ¿verdad?, por la situación del COVID no están. Pero tengo que decirte, Fernán y Moraima, y a los oyentes, que en mi iglesia donde me congrego hace 20 años, se comenzó a dar una dinámica donde muchos padres con niños autistas y tenían nuestra iglesia como su iglesia. Y ver varios niños en momentos dados del culto, donde alguno puede tener un comportamiento X por su condición de autismo, que en algunos casos, como son tan variadas las condiciones de autismo, algunos pueden comenzar a hacer un ruido o caminan frente al altar.
y ver cómo, ¿verdad?, los pastores bregaban y los líderes con una sabiduría tremenda, esa dinámica, pero como al mismo tiempo padres no se privaban de ir porque tenían un niño autista, o un niño autista que en momentos dados podía, ¿verdad?, ser difícil de controlar. Admiro mucho eso. Ellos se daban la oportunidad de ir al culto, pero también exponían a sus hijos, ¿no? Y yo creo que esto, pues, merece que lo resaltemos, merece que tengan una plataforma con este tema para que nos narren, ¿verdad?, lo delicado que muchas veces se torna este tipo de situación, pero al mismo tiempo estoy seguro que podemos escuchar también historias gratificantes de toda esta dinámica que se da, que es un reto para tantas y tantas familias. Y yo siempre que veo ese escenario, lo que pienso es en respeto, en admiración por la capacidad que estos miembros de la familia muestran para mantener integrados a los que tienen alguna limitación a nivel mental. Yo creo que hay que ponerse en los zapatos, mi gente. Nosotros pecamos de no ponernos en los zapatos de los demás. Sí. Pecamos de no ser sensibles a la hora de unas ciertas condiciones, ¿no? Y entonces es bien fácil cuando tú no estás padeciendo algo. Es bien fácil cuando tú no estás pasando por una situación o tienes a alguien que está pasando por eso, quizás hacerse de la vista larga. Pero cuando tú te pones en los zapatos de esa persona, perdón, y permites que, mira, si el niño tiene que saltar, hacer unos ruidos, a veces no está en ellos. Yo he visto casos donde hacen ruidos involuntarios, no está en ellos. Sí. Es más, tú cometerías un error en tocarlos o irte detrás de ellos para tratar de aguantarlos, porque no es así que se trabaja la situación. Hay que ser empáticos y mira, pues uno con amor, como yo decía ahorita, en lugar del amor representarse con un corazón, se debe representar con una cruz. Con una cruz, que es quien verdaderamente fue donde verdaderamente se mostró el amor. Así que debe ser bien difícil para un familiar el también, Fernán, no ser considerado, el que la gente no considere por lo que están atravesando. Sí. Tú sabes, me da hasta ganitas de llorar. Sí. Yo conozco una familia, no la van a poder identificar, pero lo tengo que contar. Esta familia viene al menos una vez al mes a la finca. Ajá. Para que yo los baje al bosque. Se quedan 2 noches en sus casetas. Que no haya nadie más. Porque tienen un niño que pues a veces es agresivo. Sí. Y no saben dónde ir. Sí. Entonces el único lugar que encuentran es ese pedazo de tierra para que él pueda brincar, saltar, tú sabes, gritar, correr. Y veo la entereza, ¿sabes? Lo que tú decías ahorita, estos padres están hechos de una madera, eso se acabó. O sea, ¿dónde encuentras gente con, el amor de padre, ¿no? Mamá, papá, pero eso es una cosa bien, bien tremenda, ¿no? El esfuerzo que hace una familia para que un miembro viva, tú sabes, eso es una cosa que no tiene precio, ¿verdad? Así es. Definitivo. 787-993-9700, se abren las líneas para que compartas tu historia. Y de pronto sirve también como que medio de terapia de grupo. Seguro que sí. Aquí en Ruta con nuestra gente. En Ruta, hola, buen día. Buen día, le habla Lois de Jesús. Estaba escuchando el tema y realmente hay muchas personas que uno pudiese mencionar, pero por lo menos en mi familia tenemos un adulto que tiene problemas, ¿verdad?, de salud mental. Y como estaban diciendo ustedes, es quizás difícil para la familia llevar a esta persona, ¿verdad?, a exponerse al público y que de momento, ¿verdad?, entre en su crisis. Pero como somos una familia plenamente creyente, sí lo hacemos súper parte de todo, lo llevamos a todos lados, compartimos con él, y algo que a él le encanta, y yo diría que es donde más nosotros nos gozamos, es cuando va a la iglesia. Qué bien. A él le encanta que lo lleven a la iglesia, a él le encanta ir a la iglesia. Y a veces cuando caen en sus crisis, ¿verdad?, de su condición, pues a nosotros como familia sufrimos eso, porque nunca lo queremos ver en esa etapa, ¿verdad? Pero ya él es un hombre completamente adulto y a pesar de los años, como familia, cada nuevo integrante, o sea, cada niño que llega a la familia, se le explica su condición y vemos cómo los niños lo aman.
cómo los niños lo cuidan, cómo los niños se ponen en sus zapatos, ¿verdad? Siendo niños, nos educan a nosotros los adultos en que no lo ven a él como una condición, sino que lo ven parte de la familia, como una persona normal. Otra cosa que nosotros vivimos como familia fue la muerte de mi abuelo. Hoy se cumplen 6 años y él padeció de Alzheimer, y eso es una condición bien fuerte también para lo que es la familia, porque al principio tú quieres salir, ¿verdad? Y tenerlo por obligación tienes que llevarlo a sus citas médicas y demás. Y es un proceso de adaptación y aceptación para la familia, el que esta persona que tanto tú quieres, este ser querido, que tú quieres proteger, que tú quieres cuidar, empieza a perder la memoria y no te reconozca. Y comprenda que todo le causa temor porque realmente no te reconoce. Y en este caso mi abuelito duró 10 años y 8 meses. Pero para nosotros al principio fue como un balde de agua fría, yo diría. Aunque obviamente somos creyentes y trabajamos la situación completamente espiritual, yo diría que Dios estuvo en el asunto en todo momento. Nos dio ese respaldo, nos dio esa paz. Pero obviamente somos carne, sentimos, sufrimos, ¿verdad? Y yo diría que yo por lo menos que fui nieta, me chocó mucho porque yo digo que esa enfermedad me lo arrebató muy muy de pronto, muy de repente. Yo tenía solamente 10 años. Y cuando eso entra en mi vida, yo no entendía, pero tenía que ayudar. Entonces, llevarlo a la sociedad era bien difícil porque cuando empiezan a perder la memoria, empiezan a agarrar cosas, a hacer conductas, como bien decía, que no sabes ni cómo explicarlo, o sea, porque tú apenas estás empezando a entender la enfermedad, porque es nuevo para ti, y como que explicárselo a una tercera o cuarta persona es como que más difícil todavía. Y la etapa más difícil de nosotros fue cuando ya no lo podíamos llevar a la iglesia porque obviamente olvidó hacer sus movimientos motores y demás, y sus necesidades pues también las olvidó. Y entonces ahí entramos al proceso de que tenía que ser en casa, todo en casa, y eso fue más duro para nosotros. Claro. Porque ya no podíamos llevarlo afuera. Pero el Señor nos capacitó de una manera sobrenatural, que nosotros pudimos estar en mi casa sin ir a la iglesia, pero realmente el Señor siempre estuvo con nosotros. Qué difícil debe ser para una familia por un periodo tener que vivir de lejos a la sociedad, digamos, ¿no? A la vida normal para proteger a un familiar. Sí, es así. Difícil, duro. Gracias, amiga, por comunicarte con nosotros, narrarnos esas 2 experiencias de tu familia. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Sí, baja un poquito radio. Buen día, cuéntanos. Ahora sí. Sí, buen día. Buen día. La señora Virgen Guzmán de Cagua. Yo tengo la experiencia, ¿verdad? Que no tengo un hijo así, pero mi hermana sí. Mi hermana tiene una niña especial, ¿verdad? Con retraso mental adiestrable. Pero ha sido bien duro para ella y para nosotros la familia, porque de parte de nosotros, ¿verdad? Los hermanos de ella, pues somos los únicos que le damos el apoyo, porque de parte de la familia del esposo pues ha recibido un poco de rechazo. No le invitan a las fiestas, no le invitan a las actividades. Incluso ella ha dejado de ir a la iglesia por eso mismo, porque la niña cuando conoce a alguien, ¿verdad? Lo reconoce, pues ella empieza ¡Ia! Bien duro a gritar, y pues no todo el mundo pues entiende eso. También cuando no la atiende rápido, ella tiende al arte para que le hagas caso. Yo creo que para los papás que tienen niños, ¿verdad? Con alguna discapacidad, yo que soy especialista en eso, pues es duro, y la sociedad no entiende algunas actividades. La nena se acerca a los demás niños y los papás rápido van y los buscan y los sientan al lado como si la nena les fuera a hacer daño. Para mi hermana ha sido bien duro, para mi hermana y el esposo ha sido bien duro. Cada vez que ella tiene alguna, ¿verdad? O tiene que salir o algo, pues ella rápido me llama, mira, Virgen, ¿me puedes cuidar la nena un rato? Y pues nosotros, obviamente mis hermanos y yo, pues siempre estamos ahí para ella. Pero realmente todavía
a la gente, a la sociedad, le hace falta tener empatía. Le hace falta tener empatía con ese tipo de niños. Lo vemos como muy distante, no es parte de nosotros, no nos hacemos parte, ¿verdad?, de la situación que está viviendo el otro, y es bien difícil realmente. Y lo digo, ¿verdad?, con un poquito de sentimiento, porque para mi hermana ha sido bien duro, ¿verdad?, de que a veces ella, pues, la familia le diga, mira, te invitaron para el quinceañero de fulana, y ella, no sabía que le iban a hacer quinceañero. Perdona, tú sabes. Sí. Porque pues ni siquiera ese gesto, ¿verdad?, para que ella no vaya a la fiesta, empiece a gritar, le empieza a tocar a la gente. Es complicado, pero para las familias que, ¿verdad?, tenemos a Cristo en nuestro corazón y que el Señor, ¿verdad?, Espíritu Santo nos ha tocado de una manera especial, pues hemos hecho la vida de mi hermana, la vida también nuestra. Exacto. Y eso es lo que hace falta, que la gente entienda que ellos son parte de nosotros, aunque no sean miembros de nuestra familia, necesitan mucha ayuda. Nadie sabe por lo que está pasando esa familia con un niño así, y es duro, es difícil. Me parece también, se me ocurre, de que muchas veces las personas no saben reaccionar porque no han sido entrenados. Me refiero a cualquiera de nosotros. Se ha educado muy poco en esta dirección de cuál debe ser nuestro comportamiento cuando hay alguien que tiene alguna limitación, porque me parece que algunas personas se abstienen de ninguna reacción porque no saben, entonces no quieren hacer nada que se vea como perjudicial, que es aceptable y que no es aceptable, ¿no? Y en ese sentido, me parece que ella trae un punto bien importante cuando dice que la sociedad no es tan empática y deberíamos aprender. Ponernos en los zapatos. Sí. Miren, hay una película española, muchachos, que yo no sé si ustedes la han visto, que trata de esto mismo. Es una clínica de pacientes de salud mental, específicamente de salud mental, no estoy hablando de otras condiciones. No sé si se ha escuchado. Sí, claro. ¿Cómo donde es que este se llama? periodista, aquí la tengo, donde este periodista entra porque se enamora de una paciente. El resumen de la película es: no intentes traer a ese paciente a tu mundo, tú tienes que entrar al mundo de ellos, porque cuando uno entra al mundo de ellos te das cuenta que tú no los puedes cambiar, son así ya, loco por ella. Loco por ella. Y entonces es una película, wow, a mí me dio mucho sentimiento porque todos hemos estado ahí. En algún momento dado hemos querido cambiar a alguien, o si esta persona fuera diferente. No, tú tienes que entrar en el mundo de ellos, comprender cómo son ellos, qué ellos tienen en su corazón, qué ellos sueñan, porque soñarían hasta salir de ahí, se les hace difícil. No sé si, o sea, no para justificarlos, pero también del lado de acá pudiera haber alguien que diga, me gustaría invitarlos a la fiesta, pero no sé si se van a ofender aún invitándolos, sabiendo yo que se les va a hacer difícil venir. O sea, es una situación, no todo el mundo lo hace por mal. Hay quien no sabe cómo hacerlo. Ahí te decía que todos necesitamos ser educados. Sí. O sea, pero bueno, va una más por acá. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones a todos. Amén. Mientras hablaban, que Moraima mencionó la película, me parece súper curioso y súper irónico. Creo que fue el día de Viernes Santo, que en uno de los canales locales dieron una película de Milagro en la celda 7. Y todo el mundo loco con la película, súper motivado y súper tocado con la película, pero cuando viven la realidad no son igual de empáticos que cuando ven la película. Sí, la película es un sueño, ay, qué bonito, bendito, pobre muchacho, lo están maltratando, pero muchas veces nosotros somos esa persona que maltrata a esa persona con necesidad. Entonces con la película nos ponemos súper sensibles, pero en la realidad somos otra persona. Y más que ser empático con la persona que de verdad tiene la condición, ser empático con la familia, porque la persona que padece la condición realmente ni se da cuenta que le están dando de codo, porque ellos viven su realidad, por decirlo de alguna manera. Debemos ser empáticos con la familia. Sí. Totalmente cierto. Sí. Yo sé de un caso de un chico que entrevisté en el canal donde estoy, no sé si dice Tourette, el síndrome de Tourette. Sí. Y me advirtieron antes de la entrevista, porque yo sé de los casos, pero nunca había entrevistado a alguien. Me advirtieron, ¿verdad?, de que
tiene movimientos involuntarios, grita, puede decir una palabra mala, pero no está en él. Es así, es parte del síndrome. Yo te voy a decir que yo vi Síndrome. en un cine, yo estaba en un cine y A sacaron a una pareja de personas mayores del cine, la policía, gente que estaba dentro del cine. Mira cómo sucedió, rápido lo voy a contar. Ajá. Yo me di cuenta, porque me andaba leyendo y buscando y aprendiendo, y había visto del síndrome de Tourette, y esta mujer lo padecía. Ajá. Lo estoy viendo desde que entran al cine, yo voy detrás de ellos, compran popcorn y ella tiene sus movimientos involuntarios y grita. Sí. Y me pueden creer, muchachos, que entran y el esposo la acomoda prácticamente en la primera fila del cine. Yo me doy cuenta de que, porque nos tocó la misma película. O sea que él dice, entiendo yo, él dice, me voy a poner con ella al frente para que no moleste a los de atrás. Como quiera se molestaron unos cuantos y llamaron a la policía. La policía entró a la sala en medio de la película, se lo llevó. Wow. Y yo no lo podía creer. Qué fuerte, mano. Sí. La Demasiado pura fuerte. ignorancia. Yo decía, por mí, no, déjela, que a mí no me molesta su Si no está o sea, en ellos. a mí no me molesta ni el ruido ni los movimientos. Déjenla ahí que vea la película. O sea, Pues pero hay gente que no tiene ninguna conciencia. No, a este muchacho le pasa exactamente lo mismo a los 22 años y andaba con dos amigos y una señora se viró y le dijo, ¿quieres dejar las payasadas ya? Va a estar bastante payaso. Y el amigo salió en defensa y le dice, señor, ¿usted sabe cuál es esta condición? Oriéntese, porque él nunca viene al cine precisamente por eso. Bueno, la señora terminó casi llorando, pidiéndole perdón, pero también es que no estamos instruidos. Nos falta, ¿verdad?, ser instruidos. Entrevisté a una muchacha con esta condición que ladra. Ella ladra, como los perritos. O sea, son diferentes cosas que ellos hacen involuntarias. Así que triste por demás que no estemos instruidos. Sí. No estemos instruidos. Y se escucha muy poco para educar a la población en esta dirección. De hecho, cualquier persona que esté entrenada, de hecho, la señora de Caguas nos dijo que ese era su entrenamiento y quiere ser recurso para que nos instruya y a los oyentes en esta dirección, ¿verdad? Con la mayor disposición. Tenemos un programa aquí que tiene 6 horas de duración y vamos a conseguirle un hueco para, ¿verdad?, un segmento para que nos venga a educar en esta dirección, porque todos necesitamos escuchar más y ser educados más en esta dirección. Tenemos que ser empáticos y en cualquier momento, cualquier miembro de nuestra familia, ¿verdad?, pudiese estar en una situación difícil que necesite precisamente la comprensión, el amor, la empatía de los demás. Nosotros pudiésemos ser, ¿verdad?, en cualquier momento una persona que pueda estar en una necesidad, porque bueno, la vida cambia, las enfermedades llegan. O un familiar. Las condiciones, etcétera. O sea que esto es algo que nos toca de cerca absolutamente a todos. Así que cualquiera que tenga entrenamiento en esto, nos puede enviar por WhatsApp 939-210-9263 su contacto. Y nosotros con mucho gusto preparamos un segmento para que nos eduquen. No nos da el tiempo, pero en otro momento compartimos una canción que tiene Martín Valverde. ¿Te acuerdas de Martín Valverde? Claro, Que claro. se llama Mi Niño Especial. Wow. Y aplica, aunque sea un adulto, aplica igual, porque el tema es de la gente que tiene alguna condición especial y está muy, muy linda. Así es. Y voy a ver la película, ¿cómo se llama? Bonita. Sí, loco por ella. Es Loco bien por ella. linda, es bien Muy linda. bien. Bueno, venimos con Liz Millán. Sí. 8:26. Buenos días, Puerto Rico. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias.